10 de la mañana con 35 minutos, 10 y 35 de la mañana. Estamos de regreso en la Estéreo Villa, en los 101.7 FM en Lima Sur, a través de las plataformas digitales, también llegando a más ciudadanos, a más peruanos, para compartir esta entrevista en torno a este proceso electoral en que nos encontramos. Se acortan los días para el proceso electoral, menos de 2 meses, ya estamos listos para poder nosotros llevarle las propuestas, ¿no? Y que la ciudadanía pueda, a través de estos espacios de información, a través de estos espacios electorales, poder conocer más a sus candidatos que postulan a las diversas instancias, llámese el Congreso de la República, llámese la Presidencia de la República o también hacia el Parlamento andino. Todos los espacios son importantes para conocer a nuestros candidatos. Ya la ciudadanía en estos días está sacando sus conclusiones, como va conociendo a través de las entrevistas, a través de los debates que se van a ir de forma virtual programando en adelante, pero también las encuestas dicen mucho, ¿no? Y ahí hay un alto porcentaje hoy día. Si mañana le decimos quién es el ganador de este proceso electoral, quién gana para que mañana sea presidente del país, es el señor ninguno, ¿no? El señor ninguno, el señor no sé, no opino, porque hay un alto porcentaje y en la gran mayoría de la ciudadanía que está todavía preocupada, que todavía está indecisa, que todavía desconfía de todos y no sabe por quién va a votar, no sabe a quién le va a dar su voto en este proceso electoral. Entonces aquí, y sumado a todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas, hay sin duda una mayor indignación, hay un mayor rechazo hacia los políticos por parte de la ciudadanía, por parte de los electores. Esperemos que en adelante disminuya ya este alto porcentaje todavía que desconoce o no sabe por quién va a votar, y que se afiance la campaña a poder conocer propuestas claras, propuestas al margen de los ataques, puyazos que siempre en una contienda electoral aparecen, ¿no? Bien, son las 10 de la mañana con 37 minutos, estamos en los 101.7 FM en todo Lima Sur, en la radio, en Estéreo Vía, y también en vivo nos miran a través del Facebook de Estéreo Vía y en las redes sociales nuestros seguidores a nivel nacional. Lo habíamos anunciado, como conforme está hoy los invitados atendiendo nuestro llamado. Hoy conversaremos ya con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala Tasso, que nos va a atender en este momento. ¿Cómo está, candidato Ollanta Humala? Muy buenos días, bienvenido a Tú Eliges, programa electoral desde Estéreo Vía en Lima Sur. Gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias por atender a nuestra invitación y bueno, al llamado de la ciudadanía que está atento también y siguiendo esta entrevista para escuchar de usted sus propuestas, su análisis sobre lo que viene pasando en el país, y de ello voy a empezar a hablar con usted. Antes de recibir a nuestro invitado y conversar a detalle, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado. Como siempre en este espacio electoral tenemos Ollanta Humala del Partido Nacionalista, nos acompaña en estos momentos. En imágenes, ahí está la fotografía, imagen del candidato en aquel entonces, nadie tiene mascarilla todavía ahí, pero con el logo que identifica el Partido Nacionalista Peruano, la O de Ollanta, presidente 2021. Resaltar aquí que Ollanta Humala Tasso, candidato hoy día a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista Peruano, nació un 27 de junio de 1962 en una familia de clase media provinciana. Casado con Nadine Heredia, tiene 3 hijos, el segundo de 7 hermanos, cuyo padre es don Isaac Humala Tasso. Resaltar también que Humala es del sur del país, en la zona donde inició justamente un trabajo fuerte, donde el pueblo pequeño del departamento de Ayacucho, con su madre Elena Tasso, nació en Lima, y también es de raíces ayacuchanas e italianas. Información que tenemos para poder compartir con él. Ha sido presidente de la República de nuestro país. Hoy regresa al escenario electoral como candidato a la presidencia para el periodo 2021-2026. Ollanta Humala, candidato presidencial, nos acompaña hoy día en Tú Eliges. Ahora sí, candidato, lo escucha el país, lo escuchan en Lima Sur, en la radio, y bueno, coméntenos usted, ¿por qué regresar a este escenario electoral? Así usted, presidente del país, hoy día nuevamente en la escena política y en una etapa de pandemia en la que todos vivimos. Hola, fundamentalmente por 2 razones. La primera razón es porque tenemos que defender nuestra gestión de gobierno. Una gestión de gobierno marcada por la creación del Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social,
y más de 30 programas sociales, entre ellos Beca 18, Pensión 65, Cuna Más, Aliwarma, el SAMU, el Plan Esperanza, etcétera, más de 30 programas por lo menos, ¿no? Y que estos se han visto amenazados en esta gestión, en este quinquenio, en esta gestión de gobierno. Lo mismo con las obras de infraestructura que se encuentran paralizadas y no concluyen, ¿no? Como por ejemplo el MUNA, el Museo Nacional de Antropología en la zona de Lurín. Reformas constitucionales que hicimos, como la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma del servicio civil, que también están estancadas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creemos que a partir del 28 de julio la nueva administración se encontrará con un país quebrado moralmente, en la confianza con las instituciones y con la clase política en general, y además con un país agobiado por una pandemia en la cual la mayoría, los peruanos no habrán tenido su vacuna, una crisis sanitaria, una crisis económica en la cual estamos en un proceso todavía de recesión económica o de crecimiento económico, donde se han perdido 8 millones de empleos, las pequeñas y microempresas están a la zozobra, y mientras que el gobierno ha dado un reactiva para arriba, no lo ha hecho para los de abajo. Entonces, creemos de que en esta gestión de gobierno lo que se va a requerir es un gobierno con experiencia, y nosotros tenemos esa experiencia para poder garantizar un futuro seguro para el país. En esa experiencia que usted menciona de gobierno y en esa experiencia en aras de la gestión que usted desarrolló, que pone como evidencia, como prueba hacia los ciudadanos, ¿cómo identifica o cómo usted resume su gestión, ¿no? Sin duda, como todo político, es cuestionado, criticado y también aplaudido. En ese escenario, ¿qué usted como garantía le da a la población, al margen de lo que ya me ha contado todo el proceso de gestiones, de programas sociales que ha hecho, sino cómo usted identifica su gestión para poder decirle a la ciudadanía: esta es mi carta de presentación para garantizar que en adelante los ciudadanos tendrán un gobierno representado por usted? Nuestra gestión ha sido una gestión dirigida especialmente para los de abajo. Justamente la creación de la política social y los más de 30 programas sociales involucraron la creación de un ministerio que pudiera institucionalizar esta política social y no permitir que haya un retroceso por parte de otros gobiernos. Y eso es por un lado. Y por otro lado también el interés que le hemos puesto a lo que ha sido la educación y la salud. Usted recordará que en educación, y tanto en educación como en salud, elevamos el presupuesto un punto porcentual del PBI. Nunca en el Perú la educación había pasado del 3% del Producto Bruto Interno, y con nosotros llegó al 4%. De tal manera que dimos más de 100.000 becas, ¿no? Becas a profesores también, creamos los colegios de alto rendimiento que dan bachillerato internacional. Continuamos las cosas buenas del gobierno saliente, que eran los colegios emblemáticos, ¿no? Mejoramos el salario mínimo vital, el salario de los maestros en un 60-65%. Mejoramos la remuneración mínima vital de 600 a 850 soles, cosa que ningún gobierno siquiera ha superado un salario de 100 soles, ¿no? Un aumento. En materia de salud, hicimos un aumento remunerativo al personal de salud en un promedio de 60%. Creamos el Plan Esperanza, este seguro oncológico gratuito para los pobres. Creamos el programa Más Salud, que son médicos especialistas que viajan al interior del país. Fortalecimos la red primaria de atención pública, de la atención médica, que son los centros médicos y las postas médicas. Y a veces me pregunto qué hubiera pasado hoy día en estas condiciones si no hubiera habido una política social nacionalista en nuestro quinquenio. Correcto, pero ahí haciendo hincapié en lo que usted menciona, que se trabajó en política de salud, es el tema también que hoy se cuestiona, que la pandemia nos ha agarrado a todos con una situación de crisis sanitaria la que tenemos, hospitales colapsados, desabastecimiento de falta aquí con oxígeno, y sin duda una situación que no solamente en Lima sino también en provincias se ve la necesidad y la carencia que hay en torno al sistema de la salud. Y se dice, y claro está, que esto no solamente es de este momento, sino que viene de muchos años atrás, que se ha olvidado o no se ha trabajado como debió haberse hecho. Y se cuestiona mucho a los exgobiernos y expresidentes. En este caso usted ha sido presidente de la República. Hay un mea culpa
culpa en este sentido también de haberse descuidado ciertos sectores, como en este caso, o priorizar, en todo caso, mayor a la salud? Mire, en este tema concreto es al revés. Lo que encontramos nosotros cuando llegamos al gobierno era un desastre en el sector salud. El sector salud solo tenía 2.2% del presupuesto del PBI como presupuesto asignado. Estamos hablando de no más de 15.000 millones de soles de esa época. Nosotros lo llevamos a más de 20.000 millones de soles. No había las postas médicas, los centros de salud, como la gente lo atestiguará, no tenían más allá de alcohol y algodón. El que tenía cáncer se moría porque no tenía plata para pagar un tratamiento así. Los médicos, ¿no? Nadie quería ir al interior del país porque se ganaba menos en el interior del país. En el 2006 en Ayacucho no había un solo cardiólogo, no había médicos especialistas ni anestesiólogos. Si usted tenía la difícil situación de pasar por una operación, qué sé yo, en Arequipa o en Huancavelica, tenía que viajar a Lima para que lo operen porque no había un anestesiólogo, ¿no? Los hospitales estaban saturados y colapsados, ¿no? Y no había COVID. Entonces, todo eso cambió de alguna manera en nuestro gobierno. Logramos fortalecer la red primaria, logramos el seguro oncológico, logramos llevar atención médica a especialistas a las regiones del país, ¿no? Logramos aumentar el salario. Hoy en día, candidato, ya que hace un recuento de lo que se ha hecho y para que el tiempo en el radio se nos va muy rápido, definir qué acciones trabajar, qué le dice a la ciudadanía que en este momento lo escucha y ve a un expresidente que intenta regresar al escenario electoral, pero dadas las circunstancias en que estamos, en plena pandemia, crisis sanitaria, problemas políticos con la famosa vacuna gate, entonces aquí hay algo que hacer inmediatamente para también luchar contra la corrupción y atender inmediatamente las demandas de la ciudadanía. ¿Qué se le propone acá? ¿Cómo trabajar en el corto y mediano plazo políticas de apoyo a las familias vulnerables y a quienes están afectados por la pandemia? Bueno, lo que tenemos que hacer acá es recuperar el tema del oxígeno. Para eso necesitamos poner a trabajar a las Fuerzas Armadas para la producción de oxígenos y nivelar el déficit que hoy día tenemos de 110 toneladas día. Lo otro, el día de ayer hemos escuchado al ministro de Salud diciendo que ya colapsó las camas UCI. Bueno, pero hay instalaciones militares e instalaciones públicas donde se puede instalar, no camas UCI, pero camas de emergencia, en las cuales también se puede hacer un llamamiento a los estudiantes de medicina del último año para que vengan a trabajar, a las enfermeras y estudiantes de enfermería, a los médicos retirados para completar el personal intensivista y el personal que tiene que estar en esta situación de cuidado de los pacientes de COVID. Necesitamos nosotros garantizar que antes del año 2022 o hasta el año 2022 toda la población peruana tiene que ser vacunada, porque la economía peruana, y si no, pregúntele usted a las pymes, no va a aguantar 4 cuarentenas más. Estas cuarentenas han equivalido a quimioterapias brutales a la economía nacional. Entonces, la pregunta que yo le haría a todos es, ¿cuántas quimioterapias brutales que hemos tenido con este tipo de cuarentenas aguantaría la economía o quebraría? Entonces necesitamos crear el Bono Perú, que es una ayuda de 800 soles mensuales para las familias más pobres durante un año. Necesitamos reactivar los programas de empleo temporal como Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, programas creados en nuestro gobierno y que dieron trabajo a más de 1 millón de personas. Necesitamos continuar el abaratamiento del gas, que lo iniciamos en mi gobierno, y llegamos a 7 millones de peruanos, pero nos falta todavía la diferencia. Y para eso el Estado, a través de Petroperú, tiene que entrar a la comercialización del gas para de una vez definir este problema y lograr que todos tengamos gas barato. Necesitamos también continuar 2 cosas importantes, sobre todo en las zonas de asentamientos humanos. La titulación predial, porque si no hay titulación, no hay obras de saneamiento y las obras de saneamiento. O sea, si no tienes título de propiedad, para el municipio tú no existes. Como propiedad no existes, es un terreno eriazo. Entonces nosotros nos comprometemos a continuar el proceso de titulación que iniciamos y que benefició a más de 300.000 familias con títulos de propiedad, ¿no? Entonces, con esos títulos de propiedad, poner agua y desagüe. Acuérdense que el agua es el principal o es el inicio de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y en el tema de delincuencia e inseguridad ciudadana, necesitamos centralizar las cámaras de videovigilancia, necesitamos modernizar las flotas de patrulleros y aumentarlas con los patrulleros inteligentes,
aumentar el efectivo de policías y trabajar con la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que creamos nosotros para que los municipios hagan el mapa de riesgos de inseguridad y de esa manera atender esa situación. En casos excepcionales, como fue en el Callao, no me temblará la mano de sacar a las Fuerzas Armadas en respaldo a las fuerzas policiales. Correcto, aquí haciendo combate al narcotráfico. Correcto, candidato. Ya habló de algunas propuestas importantes. El tema final que ha ahondado sobre la inseguridad ciudadana. Hay comentarios que están llegando y en los últimos días el tema de la inseguridad ciudadana es de preocupación abismal por parte de la ciudadanía. Hay voces incluso hasta que piden pena de muerte, cambiar a fondo acá la política de seguridad ciudadana o cómo se viene aplicando las medidas, porque delincuentes que agarran, sueltan y vuelve a delinquir, y sin duda es un círculo de preocupación diaria. Es lo que vive la ciudadanía, que no solamente se transmite en sensación de inseguridad que se habla, sino de realidad de inseguridad que existe. ¿Qué planteamiento drástico o acción fuerte usted propone en ese sentido, teniendo en cuenta también en su formación castrense? Mire, yo hago un planteamiento integral. Entiendo legítimamente a la población que hoy está enervada, como nosotros, de tantos asaltos, atracos, violaciones, etc. Pero yo le pongo un ejemplo, ¿no? Usted tiene en su familia 7 niños y uno de los niños es malcriado, rompe los platos, es un palomilla, etc. Usted agarrándolo a palos no lo va a curar, más bien lo va a volver más rebelde. El problema, le voy a dar un dato. Cada año salen 400.000 estudiantes de los colegios. Y de esos 400.000 estudiantes, un 30% va a las universidades y a los tecnológicos. Y la diferencia, o sea, más o menos 280.000 jóvenes no estudian, van al mercado informal a buscársela. Eso es cada año y se va embalsando millones de jóvenes que no tienen trabajo ni tienen oportunidades de educación. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿No? La seguridad ciudadana, donde vemos que la mayoría de jóvenes, de gente que comete el delito, son jóvenes, no son adultos mayores, son jóvenes. El problema que debiéramos trabajar es no solamente la parte de drasticidad, que estoy de acuerdo que hay que ser drásticos, pero también la parte, ¿no?, de darle oportunidades. Si usted con esos 7 hijos no les da comida, no les da ropa y los manda a la calle todo el día que se la busquen, no esperará usted que sean unos toribianitos, pues, ¿no? Entonces necesitamos atender la educación y la salud de estos jóvenes, darle trabajo, por ejemplo, el servicio policial voluntario, la secundaria técnico-comercial que tenemos que retomar, ¿no? Los trabajos de empleo temporal, las ferias laborales para darles chamba. De esa manera, lo que nos quede, esos remanentes que están propensos a ir a la delincuencia, al cogoteo, serán menores y podrán ser abordados con mayor drasticidad por las fuerzas del orden. Ahora, a nivel nacional tenemos que integrar también a la justicia de las rondas campesinas, a la justicia comunal, porque en el interior del país hay gente en Lima que cree que en el interior del país no hay delincuencia, y también la hay. Entonces tenemos que integrar a la colectividad en la lucha contra la delincuencia. Correcto, candidato. Estamos hablando con Ollanta Humala Tazo respecto a temas puntuales de política de acción, de llegar a ser gobierno nuevamente como presidente del país. Hay también comentarios en las redes sociales que, atentos a su entrevista, están comentando y respaldando algunas de las propuestas que usted hace llegar, y también nos escuchan en los 101.7 FM en la radio, llegando a Lima Sur. En este escenario ya nos encontramos justamente en una etapa de crispación política. Te necesitamos un Congreso que en adelante también, de llegar a ser gobierno, o en todo caso tener bancada en el Parlamento Nacional, necesita justamente consenso, no concepto, porque va a haber un Congreso fragmentado, como siempre hay divisiones ahí, y se necesita hacer alianzas o unir fuerzas para llevar adelante algunas de las propuestas que se tienen, en este caso desde su horizonte, que es el Partido Nacionalista Peruano. Aquí hay un planteamiento en otras voces que imagino también usted tiene claro, sobre un cambio de constitución que se necesita o que urge en un escenario para poder llevar en adelante una nueva forma de gestión pública y para la política del país. Su opinión respecto a este tema del cambio de constitución que se habla ya en adelante, señor Humala.
Bueno, nosotros estamos a favor del cambio de constitución. Acá creo que la mayoría del país siente la necesidad de hacer cambios constitucionales. Y solo hay dos caminos, la reforma constitucional o el cambio de constitución. Ya hemos visto en el pasado cómo la reforma constitucional ha fracasado, o sea, solo quedaría el camino del cambio constitucional. ¿Pero toca el modelo económico se hace a través o no? de un referéndum. ¿Cómo? Le hablo si es que toca también el modelo económico, porque para evitar justamente que por allí haya alguna situación de avistamiento o de crispación hacia los inversionistas y la situación también que en adelante para algunos esto genera justamente temor. No debiera generar temor. Cuando usted habla de un cambio constitucional, usted no puede poner límites al cambio de constitución. Es un momento de democracia directa que elige a unos representantes que se llaman constituyentes y ellos tienen la legitimidad y el derecho de cuestionarlo todo. Lo que sí le puedo decir, la posición del Partido Nacionalista es que no estamos en contra de una economía abierta. Lo que estamos cuestionando es el mercado. Y en el mercado usted va a encontrar a empresarios como los del Club de la Construcción, como estos eternos proveedores de las municipalidades que dicen que van a parchar una pista y no la parchan y se tiran la plata, y después cambian de rubro y se ponen como otro rubro y vienen a licitar ya calzoncillos al municipio, y son mercachifles que se visten de empresarios y engañan a los gobiernos municipales, regionales y hasta el gobierno central. Ese tipo de mercado no es el que queremos los nacionalistas, así que si hay necesidad de que el Estado deje el rol subsidiario y entre a un rol social para determinadas áreas de la economía, lo haremos sin ningún problema. Correcto, candidato. Temas puntuales sobre también la unión civil, se habla mucho en este escenario. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que nadie debe ser discriminado y todos tienen igualdad de derechos y al final usted hace con su cuerpo lo que quiera y se une con las personas que quiera. En ese sentido nosotros no discriminamos a nadie, ¿no? Y es un contrato que se hace entre dos personas mayores en el total uso de sus facultades. Respecto al aborto, que también es otro tema que a muchos ciudadanos les viene preocupando en relación a que ya se va poniendo una agenda ante la situación de despenalizar el aborto en nuestro país. ¿En qué circunstancias estaría a favor o en contra? Nosotros reglamentamos, hicimos el protocolo para que se ejecute el aborto terapéutico. El aborto terapéutico estaba ya legalizado, pero no lo habían reglamentado de tal manera que muchas mujeres, y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una de las grandes causas de mortandad de mujeres es el aborto clandestino. Entonces nosotros tenemos que defender la vida y creo en ese sentido que al final la última palabra sobre su cuerpo la tiene la mujer. Correcto, candidato. El tema del proceso limpio y transparente, ¿se está garantizando? Hay algunas voces por ahí que cuestionan que este proceso esté teniendo algún trasfondo, que no se estaría garantizando en adelante que las elecciones sean transparentes. ¿Qué opinión le merece sobre cómo viene llevándose este proceso de parte de los entes electorales? Bueno, en el caso del Partido Nacionalista somos el único partido que está con sus cuentas incautadas. Y en segundo lugar, usted está viendo que hay una franja electoral desigual. Está viendo desde ahorita candidatos que están llenando los medios de propaganda y otros partidos no tenemos franja electoral porque la disposición de la OMP ha sido pues a unos más plata que a otros. Y por otro lado, usted está viendo la magnitud de paneles que están sacando candidatos y la pregunta es otra vez, ¿quién está financiando esa publicidad? No vaya a ser, acá lo digo, no vaya a ser que hayan alcaldes que estén financiando las campañas de sus agrupaciones políticas. Les hago recordar que eso se llama malversación de fondos, por lo menos, además de corrupción. ¿Tiene información de esto? Porque hace hincapié a este comentario. Bueno, es lo que se está escuchando en el interior del país. Tengo una lista larga de candidatos del interior del país que están señalando que hay alcaldes de determinados partidos que también están en el Congreso y que están también candidateando sus militantes y están poniendo plata que corresponde a las municipalidades. Preocupante sería esto. Eso no es novedad, creo, ¿no? No, pero es preocupante en todo caso. Es preocupante que esté habiéndose el uso indebido de fondos desde los municipios.
Ok, candidato, le agradecemos por habernos atendido. El tiempo, usted sabe, en radio bastante. Voy a llegar, falta un minuto para las 11 de la mañana. Quisiera que a través de las pantallas de las redes sociales y también a los que nos escuchan en los 101.7 FM le diga por qué deberían volver la ciudadanía a confiar en usted y votar por el Partido Nacionalista, por su candidatura este 11 de abril. Porque a mí no me lleva volver a candidatear un tema de vanidad, un tema de frivolidad. Yo he sido presidente ya, no necesito volver a ser. Y si estoy entrando nuevamente a esta lid, es porque quiero defender el país, nuestra gestión de gobierno nacionalista, y creo que se requiere un gobierno con experiencia de gestión para lo que se viene para el país. Yo no pido un acto de fe, pido que nos evalúen. Nosotros hemos actuado, hemos gobernado el país durante 5 años y puede haber gente que se ha sentido beneficiada o a favor o en contra, ¿no? O neutral de nuestra gestión de gobierno. Lo que quiero es que se saquen esos prejuicios y evalúen quién ha hecho más por el pueblo peruano. Correcto. Quién ha hecho más en saneamiento, en programas sociales, en obras de infraestructura, quién ha generado estabilidad económica y política en el país. Y al resto de candidatos también júzguenlos, ¿no? Porque hay muchos que son un salto al vacío y están amarrados con partidos que son vientres de alquiler o partidos delincuenciales que se han cambiado de nombre. Entonces simplemente pido que evalúen para tener una buena elección y podamos escoger lo mejor para el país. Partidos delincuenciales que se han cambiado de nombre, ¿a quiénes se refiere, candidato Humala? Bueno, mire qué partidos se han cambiado el nombre, ¿no? Y que estaban con sus líderes ahorita con una serie de enjuiciamientos por actos de corrupción con Odebrecht. No, pero díganos pues, no tire la piedra y esconda la mano, díganos qué partidos en todo caso están con esos problemas. problemas. Si no le quito la chamba, si no yo voy a hacer su chamba. Le hago la pregunta a usted, porque puede decir en forma abierta a muchos partidos, si usted tiene la información. Bueno, ahí obsérvenlos, mírenlos usted. Hablando de encuestadoras también, candidato, ¿no aparece usted su nombre en las últimas preferencias de intención de voto? Tenemos que aparecemos, pero chiquitos, pero aparecemos también, ¿no? Pero creo que el mensaje es trabajar duro y parejo. Bien, gracias, candidato Ollantumala, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. 11 en punto de la mañana, pasé un minuto, 11:01 de la mañana, Ollanta Humala, expresidente del país y hoy candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista Peruano, nos ha acompañado en los 101.7 FM. Pausa, regreso con Carlos Brus, ¿verdad? Carlos Brus va a estar con nosotros, ex ministro de Estado y que también va a compartir su opinión con nosotros respecto a la coyuntura. Él es vocero también a nombre de Victoria Nacional del partido que lidera George Forsyth, va a conversar con nosotros. Pausa y regresamos. Esto es Tú Eliges. En Estéreo Villa, esta